A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Muy buenos días, queridos televidentes y oyentes de La Tuerca, aquí en Sol 88.9 y Plus, su canal de opinión. Este domingo vamos a hablar sobre la intervención militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989, lo que se conoció en la época como la Operación Causa Justa. Y hemos traído a este panel a uno de sus protagonistas, al doctor Benjamín Colamarco Patiño, que en esa época era director del Instituto de Formación y Recursos Humanos, el IFARU, pero además, para los que no tienen memoria porque eran muy jóvenes, o los que sí vivieron esos acontecimientos, fue el jefe o el responsable de una milicia civil de voluntarios llamada los Batallones de la Dignidad. Esa noche, esa madrugada, el doctor Colamarco y los hombres que estaban levemente formados, porque era más patriotismo que formación militar, combatieron durante varios días a las tropas norteamericanas. Y muy poco se ha hablado de qué eran los Batallones de la Dignidad, por qué pelearon, qué pasó después y qué estamos viviendo ahora 30 años después. Doctor Benjamín Colamarco, los Batallones de la Dignidad era un grupo de maleantes, como se dijo, después de la invasión militar norteamericana. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Los Batallones de la Dignidad fueron el reflejo histórico de la voluntad de lucha de amplios sectores de la sociedad panameña en circunstancias particulares. Y quiero recordar los hechos porque han transcurrido ya más de 30 años. Si tomamos en consideración que desde el año 1987, el gobierno de los Estados Unidos de la época, el gobierno del presidente George Walker Bush y el Partido Republicano, en el poder en ese entonces, adoptó medidas contra la República de Panamá: bloqueo económico, bloqueo comercial, aumento del pie de fuerza de las tropas norteamericanas en el país. Recordemos que en esa época todavía existían 14 bases militares de los Estados Unidos en Panamá, donde se fueron congregando alrededor de 13,000 a 14,000 soldados, aumentando el pie de fuerza en Panamá. También hemos de recordar que entre 1987 y 1989 se produjeron más de 100 violaciones al contenido y la letra y el espíritu de los tratados Torrijos-Carter, y se desarrollaron actividades de provocación por parte del ejército de los Estados Unidos acantonado en las bases militares de la antigua zona del Canal. En abril de 1988, para responder su pregunta y poder orientar un poco a los distinguidos televidentes y radioyentes, los Estados Unidos implementó una escalada injerencista en los asuntos internos de la República de Panamá y fortaleció el bloqueo económico a las finanzas panameñas. Eso produjo efectos inmediatos en la economía de Panamá. Entre otras cosas, recuerden que en Panamá desde 1904 circula el dólar como moneda de circulación nacional, y esos dólares deben ser recambiados a través de remesas, porque los dólares se deterioran. Así que cada cierto tiempo, eso es así todavía, hay que recambiar esos dólares. Así que una de las primeras medidas del bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos, además de impedir cualquier tipo de importación o exportación de Panamá hacia otros países, o sea, los Estados Unidos y de Estados Unidos a Panamá, también se impidieron las remesas de recambio de dólares al Banco Nacional de Panamá. Eso implicó la ausencia de moneda circulante en Panamá. Algunos recordarán que los dólares estaban muy deteriorados ya para finales de 1989 porque no se hacía el recambio de dólares en el Banco Nacional de Panamá, producto del bloqueo. Ante todos estos hechos, reitero, un grupo de panameñas y panameños inspirados por sublimes ideales de independencia y dignidad, acatando lo que señala la Constitución panameña, porque en esa época y todavía hoy, la Constitución en esa época, en el artículo 306,
hoy en el artículo 310 señala lo siguiente: todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado en caso de que las mismas se vean amenazadas por una nación extranjera. En consecuencia, es un deber constitucional, pero también es un deber moral defender esa independencia, la integridad territorial del Estado. Y en virtud de ello, en abril de 1988, es muy importante la fecha, porque se da como consecuencia de todo un proceso de intervención, una escalada injerencista por parte del gobierno de la época de los Estados Unidos, reitero, el señor Bush, en condiciones que no son las de hoy, también tengo que decirlo, ¿no? Porque el contexto geopolítico y global y estratégico de la década de los 80 no es igual a las realidades y al contexto geopolítico e histórico de hoy. Son contextos distintos, hay actores distintos y hay circunstancias políticas distintas. Pero lo que quiero reiterar, si me lo permiten, es que como resultado de ese proceso, de esa escalada injerencista por parte del gobierno del señor Bush, en abril de 1988, cientos de panameños, de manera voluntaria, decidimos, por esos ideales de patriotismo, incorporarnos a esta milicia civil popular que se llamó los Batallones de la Dignidad, como segunda línea de defensa civil para conjurar, para evitar, para poder de alguna manera hacer señalamientos de que en Panamá debíamos encontrar mecanismos que no fueran los mecanismos de la guerra o los métodos de la guerra los que pudiesen generar una solución del problema. Y así surgen los Batallones de la Dignidad. Claro, coordinados desde el gobierno, porque obviamente esto fue coordinado con el gobierno nacional y con las fuerzas de defensa. Que la fuerza de defensa era el ejército de la época. Era el época. ejército de la época, las fuerzas armadas, que eran las unidades tácticas las que producían el entrenamiento de esta fuerza. Pero se les acusaba, por eso es importante preguntarlo nuevamente, que eran maleantes, que eran paramilitares y que además fueron creados para defender a Noriega. No fueron creados para defender a nadie, fueron creados por sublimes ideales de independencia y dignidad, fueron creados por encima del individualismo, del secretismo, del personalismo, no por defender a un hombre, sino por defender la dignidad nacional en circunstancias en que estábamos amenazados, seriamente amenazados, por una potencia extranjera, por un gobierno extranjero. Se les veía entrenando casi todos los días. ¿En qué se entrenaban? ¿Qué aprendían los batallones de la dignidad cuando estaban en ese proceso de entrenamiento previo a lo que fue la Operación Causa Justa de Estados Unidos? Miren, el entrenamiento táctico militar era el básico: táctica de equipo, táctica de pelotón, táctica de escuadra, operaciones de defensa y de movilización, utilización de armas de fuego, en este caso el fusil T-65 y el fusil AK-47, 7.62, y sobre todo la organización para acometer el respaldo de la primera línea de fuego, porque los batallones no eran la primera línea de combate, obviamente. La primera línea de combate eran las fuerzas de defensa de la República de Panamá. Así que el entrenamiento era un entrenamiento táctico, como respaldo, como apoyo a las unidades de la fuerza de defensa para defender la independencia y la integridad territorial del Estado. Quiero ubicar en el contexto a los televidentes y a los oyentes. Los batallones de la dignidad eran todos civiles. Y recuerdo, comenzaba apenas a ejercer el periodismo y algunos entrenaban en áreas donde había algunas unidades militares. Recuerdo que en la unidad canina, en las áreas revertidas, ahí lo vi entrenando con un grupo. Los veía entrenando en San Miguelito. En los Andes número 2. Creo que la mayoría cuando aparecían usaban ese fusil T-65 que creo que es de origen taiwanés. Es de origen taiwanés, es correcto. ¿Verdad? ¿Cuántos miembros tenían los batallones de la DINE y cómo era la estructura de mando? Mira, eran 14 batallones. En realidad eran columnas realmente. Y en total
llegaron a estar integrados alrededor de 4.000 unidades en los batallones de la dignidad. Y la estructura que fue desarrollándose a partir de abril de 1988, que fue cuando se integran, consistía en estas unidades, estos batallones, estas 14 unidades, estas 14 columnas, y había un comando de coordinación civil que se llamó Comando Patriótico de Coordinación de la Brigada de la Dignidad, el COPA-COBRID. Ese Comando Patriótico de Coordinación estuvo integrado por el arquitecto Enrique Thompson, por Arturo Marquínez, por mi persona, y luego existió lo que se denominó la Plana Mayor, que estaba adscrita al COPA-COBRID, al Comando de Coordinación, Comando Patriótico de Coordinación de la Brigada, y esta Plana Mayor estaba integrado por los brigadistas coordinadores de las diferentes unidades de las columnas de los batallones de la dignidad en todo el país. Y obviamente todo el aspecto táctico estaba coordinado por el G3 de la Fuerza de Defensa de la República de Panamá, mientras que los aspectos de índole conceptual, filosófica, porque había una filosofía, existía una filosofía detrás de este esfuerzo, que tenía que ver efectivamente con la preservación de la integridad territorial del Estado y el poder mantener una posición que permitiese un proceso que no deviniera en una acción militar, sino por el contrario, un acuerdo político. ¿Cuántas mujeres integraron los batallones de la dignidad? Muchas mujeres integraron los batallones de la dignidad. ¿Las edades? Le hicieron, entre los 23 y los 45 años, la verdad, era muy variable, ¿no? Pero muchas mujeres integraron los batallones de la dignidad, de todas las profesiones y las clases. Periodistas, Yasmira Esquina, por ejemplo, periodista, fue miembro de los batallones. En fin, hubo una gran participación. Delgado. Gonzalo Delgado Quintero, periodista, también fue miembro de los batallones de la dignidad. El profesor Humberto Brullati, en paz descanse, también fue miembro de los batallones de la dignidad. Representantes de corregimiento como Gustavo Torreglosa, la honorable Jovina García, que perdieron la vida defendiendo la integridad de la patria durante esos aciagos días de la invasión del 20 de diciembre. En fin, hubo la participación voluntaria de centenares de panameñas y panameños inspirados por sublimes ideales de independencia y de dignidad. Y ese es el fondo que quiero yo resaltar en estos 30 años, porque hay mucho prejuicio y mucha descalificación, demeritando el valor de estas panameñas y estos panameños, algunos de los cuales murieron defendiendo la independencia. Volvamos hacia atrás, hace 30 años. El 19 de diciembre de 1989 ya había una tensión en el país. Ya el general Marcinero había amenazado con intervenir 48 horas antes por un incidente que hubo cerca del cuartel central de la Fuerza de Defensa que quedaba en El Chorrillo. La violación de un retén. Porque un soldado norteamericano, un auto pasa un retén y hubo un intercambio de disparos y muere un soldado norteamericano. Eso es correcto. Y recuerdo que esa noche, la del 19 de diciembre, que el país se preparaba, el país estaba dividido, el país estaba convulsionado. Estaba muy polarizado. Acabábamos de salir del último intento de golpe contra el general Noriega del 3 de octubre. Y esa noche recuerdo que ya al filo de la medianoche, en el canal de televisión de Estados Unidos, aquí, que era el canal 8, el canal del Comando Sur, sí, había unas claves. Ellos tenían unas claves que definían el nivel de seguridad. Charlie, Alfa, Delta. Y los batallones de la dignidad tenían las suyas. Es correcto. Chácara, Cutarra, Ardilla y Soberanía. La pregunta es, y esto lo vamos a hablar después del corte comercial, ¿cómo ustedes recibieron la invasión norteamericana ese día? ¿Estaban preparados o los tomó de sorpresa? Vamos al cambio comercial y volvemos aquí en La Tuerca. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Tuerca con el doctor Benjamín Colamarco Patiño. Y estamos hablando sobre el 20 de diciembre de 1989,
la intervención militar norteamericana a Panamá, y en el contexto, el doctor Colamarco, que fue el comandante principal de los batallones de la dignidad, los civiles armados que enfrentaron en esa fecha el poder de la tropa norteamericana. Doctor Colamarco, esa noche del 19 de diciembre y esa madrugada del 20 de diciembre, la intervención militar norteamericana los tomó como sorpresa. ¿Qué ocurrió? Se sabe muy poco de eso. Miren, yo primero quisiera aprovechar para hacer un poco el contexto histórico en que se desarrollaron estos acontecimientos, porque no podemos entender los hechos si no los contextualizamos en la historia y los intereses que se movían alrededor de ellos. En esa época, en Centroamérica existían todos los movimientos de liberación nacional. Panamá jugaba un papel importante porque, como algunos recordarán, Panamá fue un país solidario con los movimientos de liberación en Centroamérica, y además, en 1982, Panamá fue el promotor del grupo de Contadora, que finalmente fue una instancia de debate, de concertación internacional para buscar mecanismos de pacificación y de entendimiento en Centroamérica. Por otro lado, los Estados Unidos, primero el presidente Reagan y posteriormente el presidente Bush, ambos del Partido Republicano de esa época, desarrollaron programas y acciones de intervención en toda Centroamérica durante los años 80. Algunos recordarán el programa Irán-Contras, de intervención en los asuntos internos de Centroamérica. Y la intención de los Estados Unidos de que Panamá, en vez de propiciar solidaridad y avenimiento y acuerdos para resolver pacíficamente la situación en Centroamérica con relación a estos movimientos de liberación nacional, los Estados Unidos de esa época lo que pretendía era que Panamá respaldara, apoyara las intenciones intervencionistas de los Estados Unidos en Centroamérica. Principalmente en Nicaragua. En Nicaragua y el resto de Centroamérica. El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero principalmente en Nicaragua, donde en 1979 había triunfado la revolución sandinista con el respaldo de Panamá. Dicho sea de paso. El respaldo solidario de Panamá. Y en ese contexto, el gobierno de Panamá de la época y el general Noriega, jefe de la Fuerza de Defensa a la sazón, al ser contactado por los Estados Unidos en la figura del señor John Poindexter, contraalmirante John Poindexter, y el coronel Oliver North, en ese contexto, el general Torrijos, el general Noriega, disculpen el lapsus, en ese contexto, el general Noriega le dijo al almirante Poindexter que Panamá no se iba a prestar bajo ninguna circunstancia para esos propósitos de ser plataforma de intervención. ¿Y cómo los tomó la intervención militar a ustedes? Bien, el 19, quería decir esto porque hay todo un proceso de lo que yo llamo una escalada que llega hasta 1989, el 19 de diciembre. El 19 de diciembre yo estaba en mi oficina. La verdad es que ya los Estados Unidos había estado desarrollando durante ya muchos meses actividades de violatorias de la soberanía, porque salían de sus bases militares, penetraban el territorio nacional panameño, violando los tratados Torrijos-Carter, dicho sea de paso, como ya lo mencioné hace un momento, y además generaban como una costumbre de que hubiesen aviones de guerra sobrevolando el espacio aéreo panameño, tanques de guerra. Para poner en contexto a los televidentes y a los oyentes, sobre todo aquellos que no vivieron la época. Nosotros teníamos bases militares 14. En 1989 en lo que ahora conocemos como la Ciudad Jardín, allá donde está el Brook Mall y está todo ese desarrollo. Teníamos en Jaguar, en Arraiján, pero además teníamos en Colón 14 bases militares. Hasta 1972, la base militar de Río Hato, que fue una base que quedó de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos
comenzó a preparar la intervención militar norteamericana a Panamá, y eso ya se conoce, 6 o 7 meses antes. Un año, se llamó Blue Spoon en ese momento. Y comenzaron a realizar operaciones de sensibilización de la ciudadanía e inclusive del ejército panameño. Y de repente aparecía un tanque, una tanqueta, un carro militar en Caledonia y decían que estaban perdidos. O columnas hasta el aeropuerto de Tocumen. O hasta el aeropuerto de Tocumen. O de repente apresaba el ejército panameño de la época un par de civiles norteamericanos que resultaban ser oficiales de inteligencia y decían que estaban viendo aves en el aeropuerto de Tocumen, que al lado estaba el aeropuerto de la Fuerza Aérea Panameña. Toda esa sensibilización, más la crisis política, el enfrentamiento interno que había, el debilitamiento del ejército por los 2 intentos de golpe, porque el golpe del 3 de octubre fractura la unidad del ejército panameño. Y Noriega evidentemente quedó debilitado. Y es ahí donde Estados Unidos aprovecha y da el golpe final de la intervención militar. Y eso fue parte de la estrategia de los Estados Unidos, porque en el golpe del 3 de octubre, y esto no lo digo yo, sino lo he leído de la propia boca de oficiales del ejército de los Estados Unidos. Leí hace un año una intervención del señor Cisneros, donde él señaló que el general Thurman, que a la sazón era el jefe de Cisneros, el Comando Sur, en realidad Cisneros era el segundo jefe. El jefe de Cisneros era Thurman, Mad Max le decían, imagínense ustedes el sobrenombre del señor. El señor Thurman, coordinado obviamente desde el Pentágono y desde Washington, fueron los propiciadores del golpe del 3 de octubre. Y parte de la estrategia era que efectivamente los insurgentes, los insubordinados, los amotinados, entregaran al general Noriega al ejército de los Estados Unidos, para lo cual había una operación de helicópteros que debía aterrizar en el cuartel central, recoger al general Noriega y llevárselo detenido, apresado, hacia las bases militares norteamericanas que estaban del otro lado. Amador, Kobe, Farfán, Howard, bueno, repito, 14 bases militares. Ellos estaban aquí al lado. Y esa operación sí fue montada así. Los oficiales golpistas se habían concertado con el general Cisneros y con la oficialidad del ejército de los Estados Unidos acantonado en Panamá. El general Thurman aprobó la operación con la anuencia del gobierno del señor Bush y del Pentágono, pero a la sazón, al momento de que esos helicópteros tenían que llegar al cuartel central, hubo la contraorden del general Thurman, y eso lo reconoce el propio señor Cisneros, subalterno de Thurman en ese momento, reconoce que sus superiores ordenaron suspender la operación. Y los helicópteros se vieron llegar hacia el cuartel central y dar la vuelta y regresar hacia la base de Kobe, que era donde estaban, de donde habían salido. Para recordarle a los oyentes y a los televidentes, a los más jóvenes, en el Cerro Ancón, ahí adentro, ahí hay un búnker, ahí funcionaba el centro de comandos del Estado Mayor del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que era todo el aparataje militar de Estados Unidos para gran parte de América. Y en la base de Clayton, lo que se llamaba la base de Clayton, donde ahora funciona la Ciudad del Saber, ahí estaba el ejército de tierra, que era el Ejército Sur, integrado entre 7.000 a 9.000 soldados, más o menos. Hasta 13.000. Y el día de la intervención militar, reconocido por los propios Estados Unidos, aquí hubo 26.000 soldados. Casi 30.000. Para un país que tenía un ejército posiblemente integrado por 5.000, 6.000 hombres profesionales, más 4.000 y el resto policías, civiles, más los batallones de la dignidad. Así. El poder de fuego de Estados Unidos fue impresionante. Por eso es que yo vuelvo y le pregunto, ¿los tomó de sorpresa? La verdad, tengo que decirlo, que nosotros firmemente pensábamos que podía darse una solución negociada, política, al tema. De hecho,
el 15 de diciembre de 1989, y esto muy poca gente lo sabe, pero se puede buscar en la Gaceta Oficial, y quienes tienen memoria recordarán que la Asamblea del Poder Popular, en ese momento constituida en Asamblea Nacional por las circunstancias de la agresión, la Asamblea del Poder Popular emite una resolución instando a las fuerzas antagónicas en Panamá a que se buscaran fórmulas de avenimiento, de acercamiento, y se conmina a el gobierno panameño, al jefe de la Fuerza Armada, al general Manuel Antonio Noriega, para que utilizaran mecanismos que permitiera ese avenimiento, construir una salida política a la situación en Panamá para lograr que la familia panameña, polarizada por las circunstancias de la agresión y los intereses que gravitaron sobre toda esta situación, los intereses geoestratégicos y políticos del gobierno de los Estados Unidos, del señor Bush, y los intereses económicos y políticos de determinados sectores en la República de Panamá que se coaligaron con esos intereses de los Estados Unidos. Se ha dicho en el largo de 30 años que las fuerzas de defensa no pelearon y que los batallones de la dignidad no pelearon. ¿Eso se ajusta a la realidad? No se ajusta a la realidad. ¿Por qué no se ajusta a la realidad? Porque hubo demostraciones de valentía e hidalguía por parte de miembros de la Fuerza de Defensa y por parte de miembros de los batallones de la dignidad. El 19 de diciembre, retomo la pregunta entonces, ya los Estados Unidos habían desarrollado este acostumbrarnos a que el ejército norteamericano deambulara por el territorio panameño más allá de lo consignado en los tratados Torrijos-Carter. Dicho sea de paso, obviamente uno de los propósitos de la invasión fue la de desconocer el contenido y el espíritu de los tratados Torrijos-Carter, además de otros propósitos geopolíticos para toda la región centroamericana. Y eso podemos hablar más adelante, pero eso hay que tenerlo como un elemento a considerar. El 19 de diciembre yo estaba en mi oficina, en el IRRE en ese momento. Regreso a mi casa a eso de las 10 de la noche de la oficina y me llama el capitán Moisés Cortizo Cohen, jefe de la 5ª Compañía de Policía Militar Victoriano Lorenzo, mejor conocido como Los Cholos, que operaba en Amador y era la contraparte panameña por los tratados Torrijos-Carter de la Junta Combinada de Defensa y Seguridad entre Panamá y los Estados Unidos hasta que culminaran los tratados. Claro, porque hay que recordar también que en Amador, donde ahora hay un desarrollo turístico impresionante, habían unas zonas que eran panameñas y habían unas zonas que todavía eran del ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, había una vigilancia conjunta. Y donde está la base del servicio aeronaval, ahí funcionaba una base de la naval del ejército de Estados Unidos. Es correcto. Y donde está ahora mismo el Ministerio de Seguridad era el comando de la Armada, de la Marina de los Estados Unidos en Panamá, justo donde está el Ministerio de Seguridad. Hoy día estaba el Comando Estratégico de la Naval, de la Marina, de la Marina Militar del Ejército de los Estados Unidos, en Amador. Y del otro lado estaba el COGECODESE, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Conjunta, Combinada, la 5ª Compañía Victoriano Lorenzo, que era la Policía Militar, contraparte de la Policía Militar norteamericana, los Hombres Rana. Y al final, en la última isla, la unidad especializada antiterror. Y una oficina del general Noriega en el edificio 8, que quedaba 2 barracas más allá de las 2 barracas de la 5ª Compañía Victoriano Lorenzo. El Comando Torrijista 16 de diciembre, que era un batallón de la Dignidad, uno de los componentes de la Brigada de la Dignidad, hacía cabeza en la 5ª Compañía Victoriano Lorenzo, porque recuerden que señalé que todo el entrenamiento táctico venía por parte de las Fuerzas Armadas. Y en el caso del Comando Torrijista, 16 de diciembre, los tácticos estaban en la 5ª Compañía Victoriano Lorenzo, al mando del capitán Moisés Cortizo Cohen. Y por esa razón el capitán Cortizo me llama a la casa. Los teléfonos, había líneas telefónicas todavía, no había celulares, obviamente, ni ningún otro tipo de comunicación. Él me llama y me dice: Benjamín, están pasando cosas extrañas. La contraparte norteamericana, que tenía que mantener comunicación con la contraparte panameña por los tratados Torrijos-Carter, un mayor Mansfield, nunca me olvidaré,
que era la contraparte del capitán Cortizo en la quinta compañía, Mansfield del ejército, de la policía militar del ejército de los Estados Unidos, habían roto las comunicaciones vía radio con Panamá. Y los patrullas panameños, había patrullaje conjunto también. Las patrullas panameñas por los tratados podían entrar a las bases norteamericanas, pero acompañados de un soldado norteamericano. O sea, iba un soldado panameño, un soldado norteamericano y patrullaje conjunto en las 14 bases militares de los Estados Unidos. Esas patrullas se comunicaban con la policía militar panameña. A cierta hora, a las 10 de la noche, cuando me llamó Cortizo, esas comunicaciones se perdían. O sea, que las patrullas panameñas que entraban a bases norteamericanas desaparecían, literalmente. Y la contraparte norteamericana, en virtud de los tratados, tampoco respondía a los llamados. Y Cortizo me llama y me dice, Benjamín, esta gente no responde y hay una situación aquí extraña. La verdad es que los Estados Unidos habían desarrollado esta actividad de estar haciendo acciones fuera de sus bases, ¿no? Y yo le dije a Cortizo, ¿sabes qué? Yo voy para Amador. Conmigo estaba el compañero Plutarco Tuñón, que me acababa de dejar del IRRE, no se había ido todavía. Le dije, ¿sabes qué, Tuñón? Vámonos en mi carro, vámonos para Amador. Y nos fuimos para Amador a eso de las 10 y... ¿Sin sospechar que venía la intervención militar? No, sin sospechar. La verdad es que pensé que iba a ser un acto de provocación lo que iba a ocurrir. Pero a medida que fuimos llegando hacia Amador, Amador ahora no está, cambiaron las calles, así que no es fácil ver cómo era antes, pero antes de entrar a Amador viene una curva y había una garita combinada. Claro que un había soldado panameño y uno norteamericano. Así que ahí había que hacer un alto porque esa base estaba dividida en dos. La carretera del centro, del lado derecho Panamá y del lado izquierdo los Estados Unidos. La quinta frontera de la que hablaba el general Torrijos. Y al salir de la curva y embocar, la garita estaba oscura. Y eso tenía un farol, una luminaria que alumbraba los vehículos. Estaba rota. Y todo el ala izquierda, o sea, el ala de los Estados Unidos, estaba de la oscura base, y vacío. Estaba oscuro, en una absoluta oscuridad, un blackout total. Y en ese momento, realmente hubo un sentimiento de extrañeza, como de un presagio. Y le dije a Tuñón, acelera, vamos directo a la sala de guardia. Entramos, embocamos la calle, entramos por la parte de atrás del Cogeco de ¿Eso era el 19 de diciembre a qué hora? 10:15, 10:20 de la noche, alrededor de esa hora, no más. 10:15 puede haber sido. Embocamos la parte por detrás del Cogeco de ese, tomamos la calle paralela a la para ubicar a a los oyentes y a los televidentes, el Cogeco de ese quedaba donde estaba ahora el Figali Convention Center, el antiguo Figali. Por ahí, por esa área. Un poco antes. Más o menos por derecha. ahí, a la derecha. Mientras que de ese lado estaban los norteamericanos. Había una brigada también de infantería. Estaba la marina militar y estaba también una brigada de infantería. Pero entonces infantería mecanizada. Usted la intervención militar lo me toma agarra en ahí, Amador. En Amador. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, entramos a la sala de guardia. Había un movimiento de tropas de la quinta compañía de la Victoriano Lorenzo sacando las armas de la armería. La armería estaba en la parte de atrás. Había calle principal, había las barracas y luego una calle secundaria en la parte de atrás. La armería de la quinta compañía estaba en la parte de atrás de la barraca de esta mole de concreto armado, construido para la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Por eso era construido en fuerte de guerra, ¿no? Con doble pared, doble muro. Las paredes, era una pared, corredor y pared. En la parte de atrás estaba la armería. El capitán Cortizo había dado la orden de evacuar toda la quinta compañía. Por una razón muy sencilla. Porque el día 3 de octubre, cuando el golpe del mayor Giroldi, en la situación aquella, los Estados Unidos bloquearon con tanques de guerra parte de la entrada de Fuerte Amador. Eso ocurrió el 3 de octubre. Movieron una decena de tanques y unas moles de concreto y bloquearon parte de la entrada de Fuerte Amador. Y el capitán Cortizo, recordando aquella acción, decidió que las tropas de la Victoriano Lorenzo evacuara hacia los puntos de reorganización. Había 2 puntos de reorganización. Un primer punto de reorganización
en la Avenida de los Mártires, a la altura de la Plaza 5 de Mayo, del Palacio Legislativo, y un segundo punto de reorganización, donde alguna vez usted nos vio haciendo entrenamiento táctico, que era en La Canina, donde ahora está la avenida, donde ahora está el Parque Metropolitano, Parque Natural Metropolitano, en la avenida Juan Pablo II. Ese era el segundo punto de reorganización en La Canina. O sea que estaba dividida los puntos en dos áreas. El capitán había dado la orden de que evacuaran. Cuando llegamos nosotros, la tropa estaba sacando las armas de la armería, montándola en camiones y desplazándose hacia los dos puntos de reorganización. Entramos a la sala de guardia tropezándonos con la tropa en movimiento para salir hacia los puntos de reorganización. En la sala de guardia había una gran efervescencia, llamadas por radio, teléfono, no había comunicaciones con la contraparte, pese a la insistencia de los llamados a que la contraparte explicara lo que estaba ocurriendo, ese tipo de una ulterior violación de los tratados Torrijos-Carter, que ya se habían cometido más de 100 a la fecha. Y el capitán Cortizo dijo, bueno, Benjamín, hay que sacar a la gente de aquí. Se llamó al jefe de plaza en el cuartel central, era el coronel, que en paz descanse, Virgilio Mirones, era el jefe de plaza. El coronel Mirones en realidad en ese momento no le dio mucho crédito al asunto, para decir la verdad. El coronel Mirones le dijo al capitán Cortizo por radio que lo más probable es que era un acto más de provocación de esos que ya habían ocurrido en las fechas anteriores. Y el capitán Cortizo le dijo, no, mi coronel, esto aquí es muy extraño realmente lo que está ocurriendo. Y entonces se recibían toda clase de información. Habían evacuado la mayoría de la tropa. Yo llamé a TV2 y a Radio Nacional para que transmitieran la clave, en ese momento, clave Cutarra, armas al hombro. Porque todavía no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que iba a pasar. ¿Qué significaba clave Cutarra, armas al hombro? Era el segundo nivel de alerta. ¿Por qué? Porque el tercer nivel de alerta. El cuarto nivel era soberanía. Y como todavía no teníamos a ciencia cierta qué era lo que estaba ocurriendo, lo que se dispuso fue, vamos a comunicar la clave de tal manera... Para explicar, Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos tenía 4 claves de seguridad. Eso es correcto. Alfa, Bravo, Charlie y Delta. Charlie y Delta, que era guerra. Guerra, es correcto. Había un canal de televisión del Comando Sur Canal que 8. se podía ver en el Canal 8. Y en el Canal 8 comenzaron a pasar un cintillo en la programación en inglés que decía Charlie. Es correcto. Charlie era el paso a la guerra, que era Delta. Es correcto. Y los batallones de la dignidad tenían claves homólogas. Homólogas, que eran la contraparte. Entonces estaban Ardilla, Chácara, Cutarra y soberanía. Y en el Canal 2 de televisión comenzaron a pasar, paralelo al canal norteamericano, las claves de los batallones de la dignidad. Eso es correcto. Pero el país no se creía la invasión. El país estaba tratando de acercarse a la Navidad a pesar de las divisiones, de las protestas, de los conflictos, de lo que ocurrió en el golpe del 3 de octubre, de las sanciones norteamericanas. El panameño, las empresas, el gobierno y todo el mundo, el que estaba de un lado y el que estaba del otro, se inventaron cómo sobrevivir. Y estaban preparándose para la Navidad. Porque no se podía sacar más de $250 de la cuenta de banco. Había unas restricciones para evitar una corrida en el centro financiero. Pero el panameño se preparaba. Y la mayoría de la gente estaba en el tema de las compras, de los adornos. Así que, como dice el doctor Colamarco, la intervención militar tomó a casi todo el mundo, inclusive a la Fuerza de Defensa y a los batallones de la dignidad, de sorpresa, porque Estados Unidos durante casi un año desarrolló decenas de operaciones, inclusive en el mes de agosto de 1989, lo recuerdo, hizo un ensayo general en todas sus bases, y esa noche en ninguna base norteamericana había ya ningún civil ni ninguna familia norteamericana.
Y lo que cuentan los periodistas que pudieron visitar algunas bases, las bases estaban vacías. Ellos estaban en los tanques, en los camiones, con los arreos de combate, en los helicópteros, en los aviones. Y ese 19 de diciembre, desde muy temprano salieron de varios estados de Estados Unidos las tropas especiales de Estados Unidos. Aerotransportadas. Los SEAL fueron uno de los grupos. La 82 aerotransportada. La aerotransportada, aquí usaron el famoso avión invisible. Es correcto. E Stealth. inclusive una tecnología que cuando disparaban el cohete o el explosivo, él lo que hacía era que implosionaba. O sea, él no estallaba y tiraba escombros hacia afuera, sino hacia adentro. Y algunas de las familias de las víctimas del 20 de diciembre dicen que lo que ellos vieron es que la gente se derretía. Esa es la descripción más cercana a los que estaban en el Chorrillo y en otras zonas donde hubo ataques o combates, describen de la fecha. Es que Panamá fue utilizado como un laboratorio de armas de guerra para probar. Pero usted me dice, doctor, ¿no? Que ustedes pelearon. Entonces, ¿qué ocurrió? Estando en la quinta compañía... Nos atacan. Ya casi todo el mundo había evacuado, salieron las claves, nosotros le habíamos solicitado por comunicaciones, por teléfono. Ya estamos al filo de la medianoche. Estamos al filo de la medianoche. Todavía no era medianoche, era antes de medianoche. Habían sido transmitidas las claves. Hablamos con las contrapartes de comunicación nuestra del batallón, que eran las compañeras Ercilia Cuevas y Yasmir Esquina, para que le dijeran a los compañeros que no entraran a las áreas de Amador ni a las áreas cercanas a las bases militares norteamericanas, sino que se desplegaran hacia las áreas de reorganización. No obstante haber señalado esto, que no entraran a Amador, un grupo de compañeros valerosos, que voy a mencionar sus nombres: Ernesto Santos Rodríguez, Ángel Benítez, Manuel Carol, Alejandro Hubbard, la compañera Morales, Elizabeth Morales, en fin, el compañero Plutarco Tuñón, miembros de los batallones de la Dignidad, miembros del Comando 16 de diciembre, llegaron hasta la quinta compañía, donde estábamos ya evacuando el ejército, la tropa de la quinta compañía. Yo les dije, pero la instrucción era que no entraran, pero ellos dijeron, nosotros queríamos entrar. Entraron. Pocos minutos antes de la medianoche, no preciso bien el tiempo, el último bus de la quinta compañía, era un bus blanco, al mando del teniente Bredio Chávez, y un último escuadrón de la quinta compañía salía por la calle de atrás hacia la avenida principal. Él se detiene, y creo que esos segundos le pudieron haber costado la vida, porque le costaron la vida al teniente Chávez y al grupo, porque él se detiene y regresa corriendo, se detiene el bus en la boca calle y corre hacia la quinta, hacia la base pues de la quinta compañía, entra a la sala de guardia y le dice al capitán Cortizo: mi capitán, distingo movimiento de tanques del otro lado de la calle. Recuerden que aquel lado estaba oscuro, era el lado oscuro de la base, los norteamericanos estaban del lado oscuro. Y él distinguió ese movimiento de tanques de aquel lado, y él regresó y le dijo: mi capitán, hay movimiento de tanques del otro lado. El capitán Cortizo le dijo: teniente, la instrucción suya fue evacuar, vaya, evacúe. El teniente Chávez sale hacia el vehículo, hacia el bus, monta y emprenden el camino, y unos segundos después se inicia un fuerte tableteo de ametralladoras, armas pesadas, y luego hacia la salida de Fuerte Amador, y luego hacia el área, lo que yo llamo hacia el noroeste de la base, hacia el área de Red Tank. También escuchamos fuego de armas pesadas. Inmediatamente, ya éramos pocos los que quedábamos en la base, éramos alrededor de 14 personas, entre miembros del Batallón Dignidad, Comando Torrijita 16 de diciembre, y los miembros de la quinta compañía Victoriano Lorenzo. A los pocos segundos después de inicio de esta
ataque, de frente a donde nos encontrábamos nosotros, los carros armados, los tanques de guerra del ejército de los Estados Unidos inician a disparar contra nuestra posición, estando nosotros en absoluta desventaja, sin capacidad de reacción proporcional, porque el volumen de fuego de ellos versus lo que teníamos nosotros, había evacuado la tropa, quedábamos 14 personas con armas cortas, no había forma de repeler ese ataque en ese punto. Por eso el capitán Cortizo había dado orden de evacuar. Vamos al cambio comercial aquí en La Tuerca y volvemos y vamos en los minutos finales a sintetizar qué pasó ese día y qué pasó después, porque los combates continuaron en varias zonas de la ciudad y de la provincia de Colón. Y yo quiero hacerle una pregunta antes que termine el programa. Si se debe declarar día de duelo nacional y si aquellos que murieron el 20 de diciembre deben ser recordados como mártires y como héroes de la patria. Vamos al cambio comercial aquí en La Tuerca y volvemos. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Tuerca con el doctor Benjamín Colamarco Patiño, conversando en este breve espacio sobre la intervención militar norteamericana el 20 de diciembre. Hablábamos que comenzaron los combates. Comenzaron Ustedes los combates. Estaban en desventaja. Estamos ¿Qué en ocurrió? desventaja. Nos desplazamos hacia la parte de atrás de la barraca. Oímos el sonido de los helicópteros que avanzaban de Kobe hacia la ciudad. Le disparamos a los helicópteros. Cosa del momento. Cuando el doctor Colamarco habla de Kobe, se refiere a una base que quedaba en Veracruz. Eso es correcto, una base militar de los Estados Unidos. De ahí salieron una parte de los helicópteros, otra parte salió de Howard. Igual que hubo artillería desde el Cerro Ancón, que la gente tampoco sabe. Desde el Cerro Ancón había baterías de artillería del ejército de los Estados Unidos que bombardeaban hacia la ciudad de Panamá. En medio de esa situación, el capitán Cortizo, después de esa refriega, dice, tenemos que movernos de aquí. Así que embocamos la calle de atrás. En esa salida murió los compañeros, los héroes combatientes de la patria, Ángel Benítez, Manuel Carol y Alejandro Hubbard. Y fueron heridos el compañero Ernesto Santos Rodríguez y el compañero Jorge Arosemena Torrijos. En ese momento uno tiene miedo. Tiene miedo y tiene rencor y tiene desorientación y mucha rabia. Es una cosa combinada que no se la deseo a nadie. Hoy, ¿cómo es la relación con Estados Unidos? La relación con Estados Unidos debe ser una relación respetuosa que debe basarse en la convivencia pacífica, el respeto a la soberanía y a los intereses de cada país sin intervención de ninguna naturaleza. Se debe recordar, se debe declarar esta fecha como Día de Duelo Nacional. Debe declararse Día de Duelo Nacional y los panameños que combatieron deben ser considerados héroes de la patria y los caídos del 20 de diciembre deben ser considerados mártires de la patria. Quiero decir un elemento más de combate. En el aeropuerto de Paitilla estaba el avión de la Fuerza Armada de Panamá, el avión de transporte para movilizar al general Noriega, y ahí había soldados panameños de varias compañías al mando del teniente Rodríguez. Esa operación en Paitilla fue comandada por los Estados Unidos por un equipo SEAL. El equipo SEAL es el equipo de más entrenamiento de los Estados Unidos. Y la tropa panameña le infringió pérdidas de vidas. 5 SEALs perdieron su vida y 7 resultaron heridos. El teniente Rodríguez fue muerto por la bala de la tropa del SEAL norteamericana, la bala extranjera, y otros soldados panameños fueron heridos en ese combate. Creo que Panamá tiene que reconocer la lucha por defender la independencia y la soberanía más allá de cualquier otro interés, y debemos superar los prejuicios y construir entre todos una mejor sociedad, políticamente más democrática, materialmente más equitativa, socialmente más justa y ambientalmente más sostenible, con un país soberano y digno, respetado por el concierto de naciones. Hay una narrativa que no se ha terminado de contar.
del 20 de diciembre, del antes, del durante y del después. Se cumplen 30 años. Aquí con el doctor Benjamín Colamargo contando parte de la historia de Panamá. Nos vemos el próximo domingo. Hemos presentado La Tuerca